Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Desde hace años, he buscado respuestas a los misterios que se esconden en la oscuridad y en esta ocasión me vi enfrentado a algo que jamás imaginé. Durante noches de insomnio, mis pensamientos se vieron perturbados por sombras y murmullos inexplicables. Con cada paso en ese viejo camino, sentía el peso de la incertidumbre y el eco de un pasado olvidado. Antes de adentrarme en los detalles de esta experiencia sobrenatural, les pido que se suscriban a mi canal, ya que este relato y otros increíbles que compartiré merecen ser descubiertos por todos. Prepárense para un viaje al límite de la realidad y lo desconocido, donde cada instante cobra un significado especial. Adentrarse en este relato es abrir la puerta a lo inexplicable, llamado a explorar lo oculto. Capítulo primero. El preludio de la noche. Capítulo primero. El preludio de la noche. Aquella tarde, el cielo se tiñó de un rojo encendido, anticipando la llegada de una noche que marcaría el inicio de una experiencia insólita. Caminaba por un sendero olvidado en las afueras de mi pueblo, un lugar donde el silencio se apoderaba de cada rincón y el viento susurraba secretos ancestrales. La brisa fresca de otoño me envolvía, llevando consigo el aroma a hojas secas y recuerdos de tiempos pasados. Mientras avanzaba, cada paso resonaba como un eco en la vastedad del paisaje y mi mente se llenaba de una mezcla de inquietud y expectativa. El sendero me condujo hasta una vieja casona abandonada, cuyas ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban con indiferencia. La estructura, carcomida por el paso de los años, emanaba un aura de misterio, como si albergara historias que nunca llegaron a ser contadas. Sentí una extraña atracción hacia ese lugar, impulsado por una curiosidad que desafiaba a la razón. Sin saber muy bien por qué, decidí acercarme para descubrir los secretos que guardaba aquella construcción olvidada. Al llegar a la entrada, la madera crujía bajo mis pies, anunciando la presencia de algo inusual. Cada sonido, por insignificante que pareciera, se amplificaba en el silencio de la noche que se avecinaba. Recordé las leyendas locales sobre espíritus y apariciones que rondaban aquellos muros, y una sensación de nerviosismo se instaló en mi interior. Aún así, la determinación de conocer la verdad superaba el miedo, y mi corazón latía con fuerza, marcando el compás de mi valentía. Mientras exploraba el vestíbulo, la penumbra se extendía en cada esquina, y la luz de la luna se filtraba tímidamente a través de las grietas del techo. Los retratos antiguos, colgados de las paredes desgastadas, parecían narrar historias de una época de esplendor y tragedia. Cada imagen, enmarcada en la sombra del olvido, despertaba en mí una inquietud que iba más allá de la simple curiosidad. La atmósfera se tornaba casi tangible, cargada de emociones que desbordaban el tiempo. Mi alma, sedienta de respuestas, se preparaba para enfrentar lo desconocido, sin imaginar que aquella noche me aguardaba un destino que transformaría mi existencia. La quietud del ambiente se mezclaba con el palpitar de mi corazón, y en cada rincón se percibía la presencia de algo invisible pero poderoso. La casona parecía cobrar vida, como si las paredes susurraran relatos olvidados de amores imposibles y tragedias irreparables. En ese instante, comprendí que no se trataba simplemente de un edificio abandonado, sino de un portal hacia un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza perpetua. Con la incertidumbre latiendo en mi interior, avancé con cautela por los pasillos desmoronados de la casona. Cada sala parecía guardar un susurro del pasado, y el eco de pasos invisibles me acompañaba en la penumbra. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que se desvanecían al primer destello de la luz. En un rincón oscuro, descubrí un pequeño relicario cubierto de polvo, testigo silencioso de memorias olvidadas. Ese objeto, aparentemente insignificante, parecía cargado de una energía misteriosa, como si en su interior se escondiera la esencia de las almas que alguna vez habitaron ese lugar. Mi mente se inundó de preguntas, y el temor se transformó en una mezcla de fascinación y desconcierto. Con cada latido, la tensión aumentaba, y la noche parecía cerrarse a mi alrededor. Sin embargo, en medio de ese silencio abrumador, una chispa de esperanza se encendió en mi interior, impulsándome a descubrir lo que el destino había reservado. La determinación y el valor me impulsaban sin descanso realmente. Capítulo segundo. El encuentro inexplicable. Capítulo segundo. El encuentro inexplicable. La penumbra se había adueñado de cada rincón cuando una presencia inconfundible hizo acto de aparecer. Mientras me adentraba en el corredor principal de la casona, un frío escalofriante recorrió mi espalda, como si manos heladas quisieran detener mi avance. Al girar la esquina, mis ojos se toparon con una figura difusa que flotaba en el aire, emitiendo un brillo sutil y perturbador. La imagen, casi etérea, parecía envuelta en una neblina que desdibujaba sus contornos, pero en su mirada se percibía una tristeza insondable. El corazón me latía desbocado y el tiempo pareció detenerse en ese instante.
Sin palabras, me encontré paralizado, incapaz de apartar la vista de aquel ser espectral. La atmósfera se cargó de una energía mística, y cada latido se volvía un grito silencioso en la inmensidad del miedo. Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo a esa presencia como testigo de mi desconcierto. Con pasos vacilantes, me acerqué a la figura, deseoso de comprender su origen y su propósito. Mientras avanzaba, una sensación de paz extraña se apoderó de mí, como si el espíritu intentara comunicarme algo más allá de lo tangible. Las palabras no eran necesarias, su presencia hablaba en un lenguaje de emociones y susurros. La figura se detuvo frente a mí, y en ese silencio sepulcral pude intuir la historia de un alma perdida, condenada a vagar eternamente entre los muros de aquella casona. La figura se desplazaba con una gracia sobrenatural, casi desafiando las leyes de la física. Su forma ondulaba y cambiaba, revelando destellos de una luz que parecía provenir de otro tiempo y espacio. A medida que me acercaba, pude distinguir rasgos que evocaban la imagen de una persona, pero al mismo tiempo, algo en ella resultaba irreconocible. Los contornos se desvanecían y se reconfiguraban, creando una danza de sombras que hipnotizaba mis sentidos. Una voz tenue y melancólica, como un eco de otro mundo, comenzó a resonar en la estancia. No provenía de la figura, sino que parecía emanar del mismo aire. ¿Quién eres tú?, preguntó, o tal vez fue mi mente la que formuló la pregunta en un susurro ininteligible. El ambiente se volvió aún más denso, y el espíritu parecía responder con gestos que trascendían cualquier forma de comunicación verbal. Sus ojos, brillantes como dos estrellas apagadas, se clavaron en los míos, transmitiéndome un mensaje que iba más allá de las palabras, un clamor de soledad, un ruego de comprensión y liberación. En ese preciso momento, sentí que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había disipado. La barrera del tiempo y el espacio se desvaneció y comprendí que estaba siendo testigo de un encuentro que desafiaba todas las explicaciones lógicas. La figura, con su mirada intensa y su presencia inconfundible, se convirtió en el puente entre dos realidades. Cada segundo parecía eternizarse y mi mente se sumergió en un estado de asombro y desconcierto absoluto. Mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, me quedé con la certeza de que aquel encuentro había dejado una marca imborrable en mi alma. La experiencia se grabó en mi memoria como un sueño del que no podía despertar, un instante de eternidad en el que lo inexplicable se mostró en todo su esplendor. Con el espíritu aún presente en mi mente, continué mi camino, sabiendo que había presenciado algo que desafiaría mi entendimiento por siempre. Con el paso del tiempo, mientras la penumbra se convertía en la única compañía, mi mente repasaba cada detalle de aquel encuentro sobrenatural. Las emociones se mezclaban en una vorágine de asombro y temor, y cada fibra de mi ser clamaba por comprender el significado de aquella aparición. El aire estaba impregnado de una energía ancestral que parecía contar historias de vidas pasadas y amores olvidados. Mi mirada, fija en el espacio donde el espectro había desaparecido, buscaba señales de un mensaje oculto. En ese momento, comprendí que la experiencia no era fruto del azar, sino el inicio de un viaje profundo hacia lo desconocido, un camino en el que cada sombra y cada susurro cobraban una importancia vital. La revelación se plasmó en cada latido. Capítulo 3. La huida del destino. Capítulo 3. La huida del destino. La confusión se apoderó de mis sentidos mientras la figura espectral se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un rastro de emociones indescriptibles. Con el corazón acelerado, comprendí que debía abandonar aquel lugar embrujado, pues la experiencia había desatado en mí una fuerza interior que me empujaba a buscar respuestas en lugares seguros. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco de una realidad que se escapaba entre mis dedos. La incertidumbre se mezclaba con la adrenalina, y el instinto de supervivencia se alzaba en cada fibra de mi ser. Con la mente embargada por el temor, retrocedí hacia la salida, pero el camino parecía haberse transformado en un laberinto sin fin. Los pasillos, antes familiares, se convertían en túneles oscuros donde la lógica se desvanecía. En cada recodo, el susurro del viento me recordaba que no estaba solo, y las sombras parecían cobrar vida propia, siguiendo mis movimientos con una precisión casi humana. La desesperación comenzaba a ganar terreno, y sentí que el destino se cernía sobre mí con una fuerza implacable. En medio de aquel caos, recordé las palabras de un viejo sabio del pueblo, quien me había advertido sobre la existencia de fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Con cada paso, sus enseñanzas resonaban en mi memoria, recordándome la importancia de la fe y el coraje. Mi mente se inundó de recuerdos y anhelos, y comprendí que aquella noche no solo enfrentaba un espectro, sino también mis propios miedos y demonios internos. El desafío era tan grande como el abismo que se abría ante mis pies, y la única salida parecía ser huir de aquello que me amenazaba. La velocidad de mi escape aumentaba con cada instante, y el sonido de mis pisadas se fusionaba con el murmullo inquietante del viento.
Corrí sin mirar atrás,